Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Los saluda Dante Ríos Tambini. En esta tarde especial, amigos, tenemos un invitado con nosotros y para tratar un tema muy interesante realmente. Se trata nada menos que del profesor Fernando Ábalos Ragaz. Este es un gran amigo mío también, quien tiene estudios de maestría en la docencia superior. A la vez también es escritor con interesantes experiencias en el fenómeno ovni y la vida extraterrestre. El profesor Fernando Ábalos nos va a conversar el día de hoy uno de los acontecimientos del fenómeno ovni, creo yo, más sorprendentes sucedidos en nuestro país, el Perú, específicamente en la ciudad de Chimbote, donde un ovni de características tipo cilíndrica y que tenía una esfera de luz alrededor, se aparece al promediar las 17:45 hora de Perú, obviamente, cuando Fernando se encontraba con sus alumnos de la institución educativa Corazón de Jesús y se provocó pues toda una algarabía y todo un revuelo en ese momento. Este hecho ocurrió el 12 de octubre del 2011 y bueno, no se los voy a contar yo ni alargarla más, porque aquí tenemos presente a Fernando Ábalos Ragas, quien nos va a comentar sobre este hecho, porque hay una serie de detalles sumamente interesantísimos, que no solamente es el avistaje de esta nave no terrícola, sino que hay en el camino, en el proceso de este avistamiento, previo a él y posterior a él, hay una serie de detalles muy interesantes y felizmente tenemos a Fernando para que nos cuente con lujo de detalles. Fernando, muy buenas tardes, amigo. Bienvenido a nuestro programa Zona X. Muy buenas tardes a ti, amigo Dante Ríos, por la invitación a este interesante programa, a este prestigioso programa de Zona X, ¿sí? Bueno, como has mencionado, el año 2011 fue un año fantástico para mí, con múltiples experiencias y yo considero, bueno, la más espectacular fue el avistamiento y la grabación que hice del ovni tubular acá en mi ciudad de Chimbote. Bien, sí, hay una serie de detalles, Fernando, que, bueno, esto fue publicitado en su época aquí en el Perú, pero poco publicitado, lamentablemente, ¿no? Pero para mí es uno de los casos más trascendentales que se ha presentado en la ufología peruana y creo que en la ufología mundial, porque dentro de los hechos de que un ovni se presente a niños es algo bien raro, muy extraño. Y tenemos este privilegio de que pues a tus niños de esta institución educativa, Corazón de Jesús, hayan tenido contigo esta tremenda experiencia. Ahora, Fernando, yo quisiera comenzar esto con que nos cuentes los detalles previos a este avistamiento, porque según lo que hemos conversado y lo que yo he investigado sobre este tema, hay una serie de detalles como que esta nave no solamente se apareció porque se apareció, sino parece que había un objetivo de mostrarte a ti, a los alumnos y mostrarle a la opinión pública una serie de fenomenologías previas a este encuentro, como que ellos han estado preparando todo este detalle para que se dé el encuentro y se dé a la luz a la publicación, a hacer una publicación a nivel nacional e internacional. Sí, bueno, ese día 12 de octubre llevé mi cámara fotográfica y filmadora, esas pequeñas, ¿sí? Lo llevé porque desde el día anterior, desde el día 11, quería tomarle foto o grabar una nave, porque mi colegio está ubicado a 120 metros del mar, del Océano Pacífico. Entonces, habíamos visto, no solo yo, sino mis estudiantes, habían visto ovnis, habían visto naves ahí yéndose al mar o del mar hacia, digamos, el interior del país, ¿no?
Entonces, el 11 de octubre y el 12 llevé mi cámara. Y el 12 de octubre, alrededor de las 5:15 de la tarde, porque mi turno es de 12:30 a 6 de la tarde. Entonces, aproximadamente a las 5:15, 5:20, y yo trabajo en el tercer piso, bajé al primer piso a los servicios higiénicos para lavarme las manos, ¿no? Y cuando yo estoy regresando, ¿no? Paso por el patio, levanto la vista y veo el cielo azul, hermoso, limpio, con pocas nubes. Entonces ahí es donde me sale como un llamado del corazón, un pedido así muy fuerte, ¿no? Y yo digo así, ¿no? Como si me escucharan. Yo le digo, aquí amigos, le digo, preséntense, aquí aparezcan para tomarles una foto y sea indudable, con este cielo tan hermoso, nadie va a dudar de esa foto. Así hice, digamos, mi pedido, una invocación. ¿Sí? Entonces ya llegué a mi aula, estuve con mis estudiantes ahí, y como es 12 de octubre, se trata pues obligatoriamente el tema de descubrimiento de América, de Cristóbal Colón, su primer viaje. Entonces, 5:30 de la tarde, estaba hablando del viaje de Cristóbal Colón, que salió de España, de Puerto de Palos, cruzó el Atlántico, ¿no? Llegando a América. Y entonces escucho como si fuese así a voz, digamos, hablada, ¿no? Escucho que una niña me pregunta, profesor, ¿y la corriente del Niño? Entonces yo mirándola a la niña, le digo, Stephanie, la corriente del Niño es en el Océano Pacífico, ahora estamos hablando del Océano Atlántico. ¿Ya? Estamos hablando, le digo, de los viajes de Colón. Entonces, una vez que yo termino de responder a la niña, esta breve respuesta, ella se levanta, estaba en la tercera fila, podríamos decir, viene con su amiguita, se para delante de mí y me dice, profesor, yo no le he preguntado nada. Le digo, ¿cómo que no, Stephanie? Yo te he escuchado que me has dicho, profesor, y la corriente del Niño. Profesor, yo no he abierto mi boca. Y su compañera dice, sí, profesor, ella no ha dicho nada. Entonces le digo, pero Stephanie, yo te he escuchado claramente que me has preguntado. Profesor, yo no he hablado, pero sí lo he pensado, me dijo. Entonces cuando ella me dijo, ¿lo has pensado? Entonces digo, esto ha sido una telepatía. Así es. ¿No? Entonces ya dejamos de hablar con los estudiantes de Cristóbal Colón y empezamos a hablar del fenómeno telepático que había ocurrido en ese instante, ¿no? Ahí nos hemos demorado pues unos 10 minutos así. ¿Ya? Entonces aproximadamente a las 5:42, 41, yo salgo de mi salón a la puerta, que está, como digo, ahí a 120 metros del mar, y empiezo a pensar que ese fenómeno debe ser porque ellos estaban por ahí. Yo digo, no, esto es una muestra de que ellos están por aquí. Entonces salgo y veo hacia el oeste, hacia el mar, que está ahí a una cuadra, y de una nube, ¿sí? De una nube blanca, en ese cielo azul, veo que baja una esfera blanca, como una pelota, así brillante. Entonces baja, ya yo dije, ve, son ellos, es una nave, ¿no? Son ellos. Entonces dejé que se acercara un poco y entré al aula y le digo a mis estudiantes, a ver, salgan a ver eso que se está acercando desde el mar, ¿qué es? Y yo fui a mi maletín a sacar la cámara fotográfica. Entonces ya salieron los niños, ¿no? Después salí yo con la cámara y vemos, pues, conforme se acercaba, aún parecía una forma, pues, esférica, ¿no? Parecía una esfera. Pero le he tomado unas 8 o 9 fotos, ¿sí? Y cuando ya estaba casi frente a nosotros, ahí es donde empecé a grabar.
¿no? Pero ya vimos que su forma pues era un tubo, era una forma tubular. Cilíndrica. Y era de día, era claro, era reluciente, o sea, no tenía las alas del avión, ¿no? O sea, ¿qué era eso, no? Entonces los niños gritaban, un ovni, un ovni. Y justo ya también los otros niños de las demás aulas ya estaban saliendo y por el griterío también salieron, ¿no? Y todos miraban al cielo, ¿no? Un ovni, un ovni. Y mis colegas, los demás profesores me miraban y me decían, ¿qué es eso, Fernando? ¿Qué es eso, no? Y lástima que solo tenía 17 segundos de memoria en la cámara. Porque el objeto, o sea, en el vídeo se ve una partecita, ¿no? Pero el objeto ha seguido hasta unos cerros por acá, hacia el este, y el objeto ha bajado. O sea, ha pasado el cerro y ha bajado. Lo hemos visto que ha bajado, pero ya pues esos son de aquí pues varios kilómetros de mi escuela, ¿no? Ya. Fernando, mira, sí. Tenemos el video que tú estás narrando con tanta precisión. Sí. A ver, señor director, si puede poner el video con audio para que escuche la algarabía que mostraron los niños. No. Sí, era una locura. A ver, señor director, por favor, el video. Vamos a verlo. Bien, amigos, como ustedes acaban de ver el video, ha sido tremendamente extraordinaria la algarabía de los muchachos. Fernando, ¿cuántas personas aproximadamente vieron este fenómeno, esta presencia del ovni? Miren, en el año 2011 teníamos en el turno de tarde aproximadamente 5 aulas, con 30 estudiantes por aula, o sea, un promedio de 150 niños. Entre los 11 y 12 años, ¿no? O sea, quinto y sexto grado. Y bueno, 5 profesores y otro personal que también estaba ahí. Ya. Fernando, estabas hablando, antes que te cortara para presentarles a nuestra audiencia el video, estabas hablando que este objeto se desplazó casi detrás de las montañas hacia el este y se fue hacia abajo. O sea, sí. Según lo que tú me estás narrando, aparentemente iba a aterrizar por ahí, supuestamente. Sí, o sea, según lo que vimos, el ovni, o sea, no siguió recto o no subió, sino, ese es un cerro muy conocido acá en Chimbote, ¿no? El Cerro San Pedro. Es una enorme montaña de arena y bueno, ahí hay un centro poblado en sus faldas, y en sus cumbres pues está la arena, ¿no? Entonces el objeto ha sobrevolado y ha bajado, ha descendido para allá. Curioso. Tú en ese momento, Fernando, cuando ha pasado el objeto, ¿recibiste algún tipo de información de estos seres que manejaban el aparato eso? Porque no va a ser algo, digamos, dirigido con control remoto o algo así. Era grandísimo, ¿no? Por lo que se ve en el video. Sí, o sea, lo que pudimos ver, pues, o sea, a ojo, ¿no? Al ojo, pues yo le calculo unos 50 metros, ¿no? Fácil, ¿no? Unos 50 metros de largo le calculaba, ¿no? Y parece como que frente a nosotros pasaba lentamente, ¿no? O sea, no avanzaba velozmente, sino como que quería ser grabado, ¿no? Como que estos amigos también querían, digamos, dejar esa huella, ¿no? Esa muestra de su presencia. Y un detalle curioso es que al otro día, pues, la noticia en el colegio, ¿no? Ajá. Y mi directora me llama, pues me dice, oye, Fernando, mire, qué pena, me dijo, yo me fui a las 4, me dice.
yo hubiera querido verlos, ¿no? Entonces le digo, directora, van a volver a pasar, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, eso fue un día miércoles, y el sábado yo se lo paso a Marco Barraza del blog Nuestro Pasado Extraterrestre. ¿Sí? Sí, conozco a Marco. El sábado justo yo estaba en una clase de posgrado y se lo pasé ahí a mis compañeros, ¿no? de la clase. Se lo paso a Marco Barraza y Marco Barraza lo pone en El Comercio el día lunes. ¿Ya? Y entonces llegaron al colegio, pues, todos los canales, ¿no? América, Frecuencia, Panamericana, RPP, ¿no? Para entrevistarme, para conversar con los niños, con la directora, ¿no? Así es. Y ya, pues, y lo pasaron en los noticieros, pues, ¿no? Fue bueno, dentro de tanta mala noticia fue algo muy bueno, ¿no? Mira, quizás los amigos que nos están escuchando y nos están viendo no conocen tu trayectoria dentro de esto del fenómeno OVNI, porque yo tengo entendido que tú has pertenecido al grupo Rama, entonces tenías ya experiencia sobre avistamiento del fenómeno OVNI, has tenido ya experiencia desde mucho antes, y esto quizás fue lo que rubricó tu persecución y tu gran intención de poder contactar con estos llamados hermanos mayores. Sí, Dante, mira, realmente yo comencé en esto de adolescente, ¿no? A los 14 años, pues mis padres me envían a un internado a la ciudad de Trujillo, al colegio militar, y yo tenía que viajar a 2 horas y media. Entonces, durante esos viajes que hacía a la ciudad de Trujillo, yo salía sobre todo de acá, digamos, a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, en el trayecto, digamos, a la salida de Chimbote, una zona que se llama Guadalupito, Coscomba, yo empecé a ver estos objetos luminosos que pasaban a baja altura, cruzaban la pista, pero en 2 direcciones siempre los vi. O bien se iban hacia el mar, o del mar hacia, digamos, hacia la serranía, hacia el interior, ¿no? Esto fue el año 77. Entonces yo los había visto el 77, el 78. El año 78 tuvimos un avistamiento con mis amigos de barrio, ¿no? Un mes de febrero a la medianoche, donde vimos un objeto luminoso de color naranja así, como una media luna, que se dirigía hacia el mar. Mi casa estaba más o menos de mi colegio actual, mi casa está digamos, siguiendo una línea a unos 500 metros, ¿sí? O sea, mi casa está igual de distancia hacia el mar, ¿sí? Ponle unos 200 metros, pues. Entonces nosotros hemos visto que el objeto se iba hacia el mar lentamente, y mis amigos me dicen, mira Fernando, tanto que hablas de ellos, ya están aquí, me dice. Y bueno, yo feliz porque había visto pues esas luces, digamos, objetos luminosos discoidales, así, ¿no? Pero esto que vimos era enorme. Esto que vimos tendría pues unos 70 metros, algo así, ¿no? Y era una plataforma, y en la parte superior así como media luna, dirigiéndose al mar, ¿no? O sea, se fue hacia el mar. Entonces, todavía no conocía del grupo Rama, pero yo ya estaba, digamos, muy interesado en las cuestiones ovnis, extraterrestres, contactos, porque el año 77, mi hermana me presta una revista, Lo Insólito, y ahí hablaban pues del fenómeno extraterrestre, todo, y es ahí donde yo, desde que leí esa revista, me quedé enganchado con el tema pues hasta ahora, ¿no? O sea, esa revista y yo recién, muy buena.
Yo conozco del Grupo Rama en el año 79 porque justo esa revista publica unas cosas del Grupo Rama, ¿no? Entonces yo ahí supe que tenían contacto, que había todo eso, ¿no? Entonces yo dije, si alguien ha tenido contacto, si este señor Sixto Paz ha tenido contacto, quiere decir que todos lo podemos tener. O sea, yo también puedo tener, porque si un ser humano lo ha logrado, otro ser humano también lo puede lograr. Ese fue mi punto, digamos, de partida. Muy buena observación, porque el contacto con el fenómeno OVNI no es potestativo de nadie, ¿no? Uno, si lo busca, lo encuentra. Ese es el Así es. Lo buscaste, lo encontraste. Yo lo busqué y lo encontré. Entonces, sí, aquel que quiere encontrar el camino lo va a encontrar, sea como sea, ¿no? Ahora, lo interesante es que tú tenías, antes de esta experiencia en tu colegio, en el Corazón de Jesús, bueno, tú ya tenías pues una base, y para ti llegar a ese momento de contactar y ver esta nave fue, digamos, lo que la cereza del pastel, ¿no? Para ti. Sí. Pero tú estabas hablando hace un ratito que estabas esperando que ellos aparezcan, ¿correcto? Sí. No fue algo fortuito que, bueno, ya salió, no. Tú lo tenías bien puesto en tu mente que ellos iban a aparecer. Sí, Dante, porque ya había tenido experiencias previas donde los había llamado. Por ejemplo, tuve un debate con un teólogo en una universidad acá de mi ciudad, ¿sí? Entonces, la noche anterior al debate, yo subo a mi terraza y también les hablo así, ¿no? Les digo, amigos del cosmos, mañana tengo este debate con un teólogo. Yo lo único que voy a decir son las experiencias que tengo con ustedes y que los amigos que me acompañan también lo tienen, ¿sí? Entonces, me podrían dar una muestra de su apoyo y pasarían unos 3 minutos cuando aparece una nave, aparece un objeto luminoso, en este caso del este hacia el oeste. Y abajo en el primer piso estaba mi sobrino Franco con un amigo. Entonces, como veo que se está moviendo en una dirección cercana a nosotros, le digo, Franco, mira. Entonces él con su amigo lo miran y me dice, tío, es un ovni, ¿no? Entonces, para cerciorarme que no me esté engañando a mí mismo, ¿no? O sea, que yo quiera ver lo que yo quiero ver. Entonces me dijo, tío, es un ovni, ¿no? Entonces el objeto se detuvo, ¿sí? Y ahí lo pudimos ver con sus lucecitas de colores ahí, ¿no? Entonces, ya había tenido esa experiencia y otras parecidas donde, por ejemplo, salíamos con mis hijos, les digo, vamos a la terraza, vamos a ver a las naves. Entonces subíamos y ahí aparecían, ¿no? O sea, como si me escucharan, ¿no? Estaban subiendo a ver, entonces subíamos, pasaban unos 5 minutos, 10 minutos y empezaban a pasar, ¿no? O sea, ya había una interacción con ellos, ¿no? Yeah. Sino que lo del 12 de octubre con los estudiantes, o sea, no me imaginé que iba a ser así, ¿no? O sea, de una forma espectacular, pues. O sea, eso sí fue, digamos, para el público, ¿no? No tanto para mí, sino para el público, para que viendo eso diga, bueno, ya no se puede seguir negando. Pues sí, este es realmente un avistamiento muy sorprendente, y los detalles que se han presentado ahí, como esa comunicación telepática que tuviste de la niña, que la captaste con una precisión, eso es algo que está fuera del marco, ¿no? Fuera de todo. Pero, sí. Fernando, ¿cómo interpretarías tú, gustaría escucharlo, cómo interpretarías esa comunicación telepática? ¿Qué pasó ahí? ¿Era obra de los hermanos, de estos hermanos que estaban en esa nave? ¿O cómo lo interpretas tú? Mira, después del fenómeno, después del suceso, todo lo que pasó, ¿no?
conversé con Stephanie, ¿no? Con la niña. Le digo, Stephanie, dime, ¿tú has tenido ya así otras experiencias de telepatía, sí? Sí, me dice, profesor. Le cuento una. Un día me dice, estaba en mi dormitorio y yo quería que mi mamá me dé medio sol. Como es una niña, pues seguro quería un caramelito, algo, ¿no? Entonces me dice, yo en mi mente yo decía, quiero medio sol, y en eso me dice, entra mi mamá y me dice, toma, y me da el medio sol. O sea, su mamá también lo había captado. Ajá. Interesante. No, O sea, había una conexión con esa niña tenía una predisposición y probablemente la utilizaron para despertar más todo el ambiente favorable que tú comenzaste a conversar con los niños luego de ese contacto telepático, ¿no? sí, y eso fue, digamos, lo que ocurrió con los chicos fue que ellos empezaron a ver también por sus casas las naves. Después de O ese sea, sí, a raíz de ese hecho, ellos empezaron a prestar más atención al cielo y, y me contaban al otro día, profesor, hemos estado en tal sitio a tal hora y hemos visto, me dice, una luz roja que se iba por allá, una luz amarilla, ¿no? O sea, empezaron a tener sus propias experiencias, ¿no? Y bueno, y a demostrarme que ellos también veían, ¿no? O sea, que estaban en diversos lugares de acá, al menos de mi ciudad, ¿no? De Chimbote. o sea, un poco como que eso despertó la curiosidad de todos los alumnos y comenzaron a mirar más al cielo y comenzaron a ver más naves. Entonces, eso podríamos también determinar, Fernando, que tú crees la posibilidad que así como existen bases de ovnis, como tanto se habla a nivel mundial, que existen bases en los volcanes, existen bases en las lagunas, en los lagos, en las alturas, en lugares inhóspitos, para que la civilización terrícola no contacte con ellos, no los descubra y no los moleste en buena cuenta por las actividades que estén desarrollando acá. ¿Tú crees, consideras que Chimbote, aparte de ser un lugar caliente del fenómeno ovni, podría las costas de Chimbote albergar alguna base alienígena? Mira, te puedo asegurar que sí usan la bahía de Chimbote y la bahía de Samanco como base. Porque me contaron, por ejemplo, en el mes de septiembre del año 2007, 4 años antes de que yo grabara el vídeo, tomo yo un colectivo para dirigirme del cono sur hacia el centro de Chimbote, ¿no? Es un viaje de más o menos 20 minutos. Entonces, no sé qué comentario le hice al chofer y él me dijo, usted sabe de extraterrestres. Le voy a contar algo. Me dice, aquí en el óvalo, acá hay un lugar que es el óvalo de Nuevo Chimbote, me dice, yo estaba estacionado, cuando he visto, me dice, serían las 10 de la noche, 10:30, un objeto envuelto en fuego que venía, me dice, como del mar y ha pasado sobre la ciudad ya de Nuevo Chimbote y se ha dirigido hacia un desierto de Tangay, que hay acá hacia el este a unos 8 kilómetros. Entonces el colectivero me dice que él subió a su carro y lo ha seguido, ¿sí? Porque incluso me dijo los bomberos empezaron a ir porque creían que era un avión que se estaba incendiando. Entonces han ido, pero en el desierto ya no había carretera, entonces se han quedado en un punto y el señor también dice en su carro ahí. Y el objeto envuelto en fuego ha seguido yéndose hacia el desierto hasta que se ha detenido y ha explosionado, me dijo, explosionó, ¡pum! Una explosión y empezó a llover. Miren qué curioso, empezó a llover. Hasta ahí me contó y me dice, pero ahora viene la parte más interesante.
me dice, a la semana me contratan para hacer un taxi del puerto, de la playa donde los pescadores sacan estas conchas de abanico, me contratan para llevar esas conchas a Chimbote. Entonces, ese es ya un viaje de unos 35 minutos, ¿no? Porque hay que entrar hacia la orilla del mar. Me dice, en el viaje, los pescadores empiezan a hablar y uno le dice al otro, oye, ¿viste esa cosa que salió del mar la otra noche? Esa cosa que estaba envuelta en fuego, ¿viste cómo salió del mar? O sea, salía del fondo del mar, dice, ellos lo vieron salir del mar, elevarse en el aire y dirigirse hacia la ciudad. Entonces ellos decían, sí, sí lo he visto, ¿qué será, no? Entonces, ahí ya surgen otras cuestiones sobre qué provocó que ese objeto resultara incendiado, resultara envuelto en fuego. De repente en el interior hay estas dos fuerzas que decimos, ¿no? Las fuerzas oscuras, las fuerzas de luz, y simplemente le lanzaron un arma, lo envolvieron en fuego, pero como para no destruir, porque en esa bahía hay mucha gente trabajando de noche, para no hacerles daño, elevaron el objeto y lo llevaron a una zona desértica donde tampoco podía provocar daño, y después vino una lluvia como para limpiar cualquier residuo. Interesante, ¿no? Interesante. Fernando, tenemos que cortar por unos comerciales y volvemos, volvemos. Amigos, no se muevan, que volvemos en unos pequeños instantes con Fernando y estas apasionantes historias que nos está contando. Nos vemos en un ratito. Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en vuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Que tenemos el día de hoy la visita de Fernando Ávalos Regás, este gran amigo que ha tenido la tremenda experiencia en Chimbote, en su ciudad natal, con sus alumnos y otras experiencias más que nos estaba contando Fernando, referente a este supuesto, yo entiendo, enfrentamiento, ¿no?, entre fuerzas del bien y fuerzas del mal, según lo que tú nos estás manifestando, ¿no? Y que echaron a los enemigos, vamos a llamarla así, al desierto para que no afecte el área de la población de Chimbote. Ajá. Bueno, sí, eso quedó registrado acá en la prensa local, sí, como un fenómeno atmosférico, ¿no? Claro, porque siempre lo atribuyen a eso, ¿no? Un fenómeno atmosférico puede haber también sido atribuido a un meteorito, o lo han atribuido a un meteorito, pero dadas las características que tú acabas de mencionar, pues parece que no tiene nada que ver con un meteorito eso, ¿no? No, y mira, te cuento otra del año 2014. En el mes de octubre, el domingo en la mañana, los recicladores pues madrugan a recoger las botellas que han dejado los bohemios la noche anterior, ¿no? La madrugada. Sí. Entonces aquí, en Chimbote pues está pegado al mar, ¿no? Entonces hay una zona de discotecas justo en el malecón. O sea, ahí, ¿qué te digo? 8 metros del mar. Sí, y ahí está la pista, vienen unas rocas y ahí está el mar. Entonces, me cuenta a mí un amigo de la biblioteca municipal de mi ciudad, donde yo he dado muchas conferencias desde el año 2000 hasta el 2012, hasta el 2015, ¿no? Entonces, ahí me conoce la gente por este tema. Entonces, el 2014, en el mes de octubre, me encuentro con este amigo y me dice, profesor, usted sí me va a creer esto que le voy a contar. Mire, un amigo reciclador dice que, ahora me dijo de esto 2 semanas, se fue el domingo, dice, de madrugada a recoger las botellas, cuando ha visto una hermosa pelota verde brillante, nuevecita, una pelota así, dice, enorme. Entonces, él ha dicho, a alguien se le ha caído esta pelota, pero como estaba nueva, brillante, dice, me la voy a llevar a mi casa. Entonces se ha acercado a la pelota para cogerla. Cuando dice, ha estado, dice, a unos 2 metros de la pelota,
esta se ha elevado, la pelota se ha elevado y se ha ido hacia el mar y se ha metido al mar. Entonces el reciclador dice que entró como en shock, agarró su costalillo con botellas y se fue, dice. Y le contó este hecho, miren, a este señor de la biblioteca. Ahora, por eso digo, otra prueba más de que estas bahías pues están con estos seres, ¿no? Y un primo mío se fue a pescar, hará unos 5 años, se fue a pescar en las rocas ahí, cuando dice que del mar, y pescan en la madrugada, me dice, serían las 2 de la mañana, del mar salían como linternas, me dice, primo, salían como linternas y se empezó a iluminar el mar de un color celeste, me dice, y nosotros ahí pescando, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué es esto? Pero me dice, como linternas subían así, me dice así, y se iluminó el mar. Entonces nos hemos asustado y también nos fuimos, ¿no? O sea, cosas, y lo que han visto mis ojos es ahí sobre esta es una península, ¿no? Entonces he visto esas naves tubulares, pero no la que filmé, sino otras más grandes, las he visto sobrevolar esa zona, ¿no? Como diciéndome, aquí estamos, ¿no? Esos detalles. Muy interesante. Eso de la pelota, un orbe, ¿no? Pero es bien curioso, color verde, y se elevó inmensa. Bueno, es interesantísimo todo lo que nos cuentas, Fernando. Esta experiencia con estos niños, los que acabas de contar de tu familiar y este reciclador, es interesantísimo. Y son cosas tan, digamos, tan pegadas al fenómeno OVNI, que no podemos decir, no, esto es muy aislado. No, todo está pegado, todo es fenomenología OVNI, puramente. Puro. Y en Chimbote, todo eso en una sola ciudad. Y en el océano, ha repetido más de 5 veces en todas las diferentes experiencias que has contado, que el mar tiene que ver mucho con esos objetos. Entonces, sí, a ti no te cabería la menor duda de que existen bases submarinas ahí alienígenas. Sí. Ahora, no, yo no tengo dudas de que ahí están ahí las naves. Ya, ahora, en base a eso y en base a tantos años de experiencia tuyas ahí en Chimbote y de tanta gente chimbotana que ha tenido experiencia, según lo que tú nos estás contando, el gobierno peruano, la naval peruana, ¿se ha visto movimiento por ahí de militares en observación, lanchas patrulleras o algo así? Bueno, lo que sé es que la bahía de Chimbote, la bahía de Samanco, son bahías militarmente muy estratégicas por su profundidad. Ah, ese detalle es interesantísimo, interesantísimo. O sea, esa zona tiene mucha profundidad. Sí, creo que tiene 4.000 metros de profundidad. Ay. Entonces, facilito puede haber una digamos, una estación de estos alienígenas ahí, una base, y nadie lo va a pescar a 4.000 metros. Claro, a esas profundidades no llega pues ningún submarino, ¿no? Nadie entra. ¡Ay, qué interesante! Mira, no sabía. Yo pensé que tenía pues una superficie interior, digamos, de unos 300, 400 metros, pero estás hablando de una barbaridad. Sí, son estratégicas, militarmente son bahías estratégicas, ¿no? Para la guerra naval, ¿no? Lo que sea. Pero vamos, si tiene tanta profundidad, entonces es muy probable que sí existen algunas bases submarinas ahí. Te preguntaba esto de los militares porque cuando ya hay mucha afluencia del fenómeno OVNI en esos lugares o en cualquier otro lugar, pues ahí mismo vienen presencias militares, y no solamente militares locales, sino extranjeros con vestimentas raras y todo lo demás. ¿No se ha visto eso por Chimbote, dado a tu experiencia? ¿Has tenido la oportunidad de que alguien te ha dicho algo de eso? Bueno, lo que sé es que en los años 60 y 70 sí vinieron, digamos, de Estados Unidos, de Europa, vinieron precisamente a hacer aquí
Estudios, bueno, lo que se dice fueron estudios ictiológicos, biológicos, ¿no? Ajá. Pero ya después, pensando, yo creo que vinieron a ver eso, ¿no? No, interesante porque me quedo sorprendido la profundidad realmente y eso ya me da que pensar otras cosas ya. O sea, Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo, dado toda la información que tú tienes, la experiencia, los datos, las referencias y la profundidad, es más que probable que hayan bases alienígenas ahí, definitivamente. sí. Fernando, tú tuviste una experiencia dentro de tantas que nos estás contando con una gran nave nodriza ahí en el propio Chimbote, una nave madre que era grandísima, el 17 de marzo del 2011, Ajá. y que en aquel entonces tú trabajabas en un edificio y tenías un programa de televisión Enigmas, que era muy interesante, por cierto. Ahí tuviste Sí. la oportunidad de filmar a un objeto grandísimo. Nosotros tenemos el video que nos pasaste, Fernando. Vamos a pedirle al señor director que nos vaya pasando el video mientras tú cuentas esa historia, Fernando. Bueno, desde el año 2010 yo empecé a hacer un programa de televisión así al estilo tuyo, Dante, Zona X. ¿Ya? Y, y bueno, tenía su audiencia, pues, porque el tema era muy, muy interesante, espectacular, fantástico, ¿no? Y mis amigos, tanto del canal, mi editor, me empezaron a decir, profe, dígale pues a sus amigos que se manifiesten para grabarlos, esto, ¿no? Entonces yo pues en el silencio les pedí a mis amigos pues que le den una prueba, le digo de su presencia a mis amigos del canal, ¿no? Entonces el 17 de marzo yo salía de trabajar a las 6:30, ¿no? Y recibo la llamada de ellos, profe, venga al canal porque hacíamos las ediciones de los programas, pues, ¿no? Trabajar los videos del programa. Entonces, he demorado en ir. Ya he llegado como a las 7:15, algo así, ¿no? Entonces me dice, profe, mire lo que estamos viendo, ¿no? Y era que tenían ahí no estaba cerca, este objeto debe estar de nuestra ubicación, que era en el centro de Chimbote, al punto donde estaba la nave madre, deben haber pues unos 7 kilómetros. Sino que como era una cámara profesional pues de trabajo de prensa, con el zoom, se podía ampliar y ver pues la imagen en una zona donde no hay vivienda, no hay alumbrado público, es una zona de pantano, ¿sí? Donde ahora sí hay un mercado, pero en el 2011 esa era una zona de pantano, era una zona deshabitada. Ajá. Entonces, el objeto le calculamos el diámetro porque tú sabes que en una cuadra hay 3 postes, ¿no? Más o menos 50 metros de distancia. Distancia entre uno al otro, sí. Entonces, si tú ves el objeto, la nave madre, pues abarca más o menos unos 6, 8 postes. Por eso este objeto debe medir pues unos 300 metros de diámetro. ¿Sí? Fácil. Y hay un momento de la grabación donde se intenta como saludar a ellos, ¿no? Se preguntan, oye, y parece que sintieran que lo estamos grabando, ¿no? Hay que enviarle como un mensaje, hola, un saludo, ¿no? Y al lado de la nave madre, al lado derecho de la nave, sale una luz así potente, así como un faro, así, y lanza como 3, 4 flashes así, ¿no? O sea, como respondiendo a alguien, ¿no? Que está delante de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo tomamos como, mira, nos están saludando, ¿no? Así, pa. Ese avistamiento debe haber durado unos 20 minutos, sino que la cámara la tenían que utilizar ahí en el trabajo de prensa y ya dejaron de grabar y el objeto estaba de esa ubicación al mar, debe haber a lo mucho 1 kilómetro a 1,5 kilómetros. Por eso también te digo que debe...
estaba cerca, su base, ¿no? Cerca al océano también. Curioso, todas las experiencias que hay en Chimbote, las cuales gran parte de ellas las has narrado tú, a ver cuántas más habrán, ¿no? Están cerca al océano y volvemos a lo mismo. Es muy probable que Chimbote sea, aparte de un lugar caliente de presencia del fenómeno OVNI, un lugar donde probablemente existan naves que entran y salen del mar y que exista una base alienígena. De repente no es una, sino son varias. Estás hablando de una nave de 300 metros, una nave nodriza que tiene naves pequeñas adentro, según lo que conocemos, y alienígenas y una serie de detalles de alta tecnología. ¿Qué hacía esa nave pequeña, tan grandota, tan baja? Porque normalmente esas naves pasan muy alto o pasan desapercibidas, no se acercan tanto al océano, ¿no? O cerca a la población. Ajá. Entonces, digamos, deducir también de que sí, verdaderamente es muy probable que en Chimbote exista, pues, bases marinas. Volvemos a recalcar lo mismo. Mira, en el año 62, en el año Geofísico Internacional, se hicieron estudios, pues, del planeta, ¿no? Y descubrieron que por la zona acá de Ancash ingresa como un chorro de energía. ¿Sí? En esta zona de Ancash, donde está Chimbote, ingresa, dicen, un chorro de energía, y este chorro sale por la zona de Huancayo, por la zona, más o aproximadamente por ahí. ¿Sí? Pero eso detectaron, ¿no? Ese ingreso de un chorro de energía por Ancash, ¿no? Al planeta, ¿no? Entonces, podría ser también una de las razones de la presencia de estos seres, de sus naves, ¿no? Claro, porque no sabía de eso que me está diciendo, pero normalmente se han visto ingresar y salir del planeta a estas naves que vienen de otras latitudes del universo creando los agujeros de gusano por los polos planetarios, el polo norte y el polo sur. Normalmente, no siempre. Y se supone que ingresan por ahí porque existe una mayor cantidad de campo electromagnético en esos lugares. Entonces ellos, estos ingresos de campos electromagnéticos, para generar estos agujeros de gusano, estos portales dimensionales, y entrar y salir del planeta. Entonces lo que tú estás diciendo de que se ha detectado en aquel entonces un campo magnético muy fuerte en la zona de Huaraz, que es la zona donde la serranía de Chimbote, en buena cuenta, las alturas de Ancash, ¿no? De Ancash, perdón. Entonces, es posible que ellos estén utilizando esa zona por el alto campo electromagnético. Y sí, en la zona de Ancash existe, la zona de Huaraz, básicamente, es un campo magnético extraordinario. Así es. Muchas veces y ahí también está Donato Cervantes, que tuvo una experiencia extraordinaria con el brazo, que se amputó el brazo, se le malogró, se le pudrió, y se lo pusieron, ¿no? Esa historia, y es ahí en Huaraz también, o sea, en la zona de Ancash, justamente donde está tu ciudad de Chimbote, pero claro, en las alturas, estamos hablando, Huaraz debe estar como a unos 3.400, 3.500. Y Vico Novi, las experiencias que tuvo acá en Huallanca, en Quitaraxa, en la zona esta de Alto Perú. En el Cañón del Pato, ¿no? Vlado Capetano escribió como Vico Novi, ¿cómo se llama? Galaminea, ¿cómo se llamaba? Apu, Un Mundo Sin Dinero, La Miseria y el Dinero. Por tanto, ahí él narra el encuentro que tuvo con estos seres apunianos. Y sabes que existe una constelación que se llama Apus, ¿no? No sabía. Claro, sí, me enviaste tú. Sí, yo me quedé impresionado cuando mi hija me mandó y dije que existía esto. Entonces guarda relación estos seres apunianos con esa constelación, ¿no? Y yo me quedé tremendamente sorprendido. Entonces, Ancash es un lugar mágico, es un lugar caliente, y probablemente por lo que estamos conversando y
y los detalles que tú nos mencionas con tanta precisión, es probable que Ancash sea pues un campo magnético tremendamente elevado donde se pueden generar portales dimensionales y estos señores, nuestros hermanos de arriba, entran y salen por ahí como Pedro en su casa. Sí, justo nosotros tuvimos contactos físicos con un ser de Alpha Centauri, ¿sí? Con Antarel en la zona de Cachipampa, ¿sí? Entonces, después hablé con Donato Cervantes, porque esto fue el año 2003. En el año 2005 estuve en Huaraz y fui a visitar a Donato Cervantes y le conté de la experiencia que tuvimos aquí en Yaután, zona Yaután. Ajá. Y Donato me dijo, esa es zona de contacto extraterrestre. Yo por ahí también he tenido contacto extraterrestre. Mira, por esa zona. Claro, porque Donato manejaba su carro de Huaraz hacia la costa, ¿no? Y hacia Chimbote, y él ahí es donde tuvo el contacto con estos seres del planeta azul, si mal no recuerdo cuántos años que tuve el gusto de tratar con Donato y me contó toda la historia, él y su familia, estuvimos en su casa, fue una plática interesantísima. Entonces, Huaraz, mira, mucha gente no sabe toda esta, aparte de la belleza de la naturaleza que rodea toda la zona de Huaraz, toda la zona de Ancash, porque es maravilloso, Ancash lindísimo, en el centro casi del Perú, es una zona muy caliente del fenómeno OVNI, Fernando. Muy caliente. Bueno, amigo, ha sido una plática lindísima. Yo te agradezco muchísimo. El tiempo nos ganó. Quería tocar otros puntos contigo, ya lo dejaremos para otro momento. Pero es fascinante conversar contigo. Yo te agradezco muchísimo la presencia, esa sencillez que tienes para mostrar tus experiencias. Te felicito. Amigo, las puertas de nuestro programa están abiertas cuando gustes. ¿Dónde se te puede ubicar a ti en las redes? Fernando Ábalos. Como Fernando en Facebook. En Facebook. Ok, Fernando, tienes un programa también que lo hace los sábados. Tenemos un programa, digamos así, que hacemos todos los sábados y el canal de YouTube se llama Todo por los Demás. ¿Sí? Entonces, ahí están las grabaciones de los programas que hemos hecho, de tanto de tema extraterrestre. Por ejemplo, hoy en 1 hora vamos a tratar apariciones marianas, ¿sí? Que lo va a exponer un investigador de Brasil, con, digamos, base técnica, base científica, ¿sí? Y ahí donde también has estado tú, dándonos ese honor, Dante Ríos. Gracias. Un par de oportunidades y vendrán seguro más adelante otras. Bueno, sí, ahí vamos, los invitamos a nuestros amigos que te acompañan en tu canal y en tu Facebook. Y bueno, yo encantado de poder participar cuando gustes, la invitación que me hagas, ahí voy a estar, hermano. Fernando, muchísimas gracias, muy gentil, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones, que el universo te protege y te siga guiando como estás guiando y sigue adelante, hermano, dejando este mensaje que en realidad genera pues el mismo trabajo que hago yo, intentar un poco de cambio de conciencia en nuestra humanidad. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Dante, y gracias también a nuestros amigos del Cosmos por estas demostraciones de fraternidad cósmica, de fraternidad universal que debemos empezar también a practicar nosotros aquí abajo. ¿Sí? Gracias, Dante. Un abrazo. Felicidades, Fernando. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Los saludo, Dante Ríos Tambini, y los esperamos la próxima semana en nuestro programa Zona X, Puerta a lo Desconocido. Muchísimas gracias y a seguirnos cuidando.